que se creó y cuándo es que se va a aplicar, cuándo va a entrar en vigor. Y una vez con la firma, digamos, del dueño, del administrador, se le tiene que comunicar a todos los trabajadores. Para eso recomiendo que al final del documento en Word anoten como en un tabular, como si fuera un tablero, el nombre de la persona y la firma de que están conscientes y que leyeron o escucharon la política precisamente y que se tiene que respetar. Esos son los puntos que hay que tener en cuenta en la política. No sé si haya más inquietudes. Sí, una de las principales dudas, licenciada, también es acerca de los acontecimientos. Si sufrió un acontecimiento traumático severo en su casa, es decir, si los acontecimientos son de índole personal o laboral. Ok. En el tema, hay dos vertientes ahí, por lo que mencionabas que pueden ser su casa. Como ahorita está la modalidad home office, puede ser muy complicada la distinción de saber si fue laboral o fue personal. Por ejemplo, que esté trabajando en su casa y por algo se resbaló con algún líquido, pero estaba en sus funciones. Entonces, ¿es laboral o es personal? El ambiente de trabajo, lo que quiere evaluar la norma, y es que salió antes de esto del COVID realmente, lo que quiere es evaluar los acontecimientos que ocurrieron durante o con motivo del trabajo. Si en el trayecto de la persona que iba de su casa al trabajo le pasaba algo, eso se consideraría como un acontecimiento traumático severo con motivo de trabajo. Si en el trabajo lo asaltaron o saliendo del trabajo lo secuestraron, siendo que iba de su trabajo a su casa, como entrega parte de la jornada, eso también sería considerado como un factor laboral. ¿Qué cosas no entran como acontecimientos traumáticos severos en el entorno laboral? Como por ejemplo el tener alguna circunstancia mayor en su casa, con familia, eso ya no sería laboral, eso sería más bien personal y eso no se evalúa en la norma 035 porque eso se enfoca nada más a condiciones laborales. Ok, muchas gracias. Creo que no, de momento no hay más dudas que nos hagan llegar más dudas. Ahorita no tenemos. Ok. Voy a nada más a reportear los últimos puntos que son importantes a tener en cuenta, que es precisamente lo de la elaboración de política, que es lo que tenemos que reforzar, y la parte de comunicación, que son los elementos que tengo que tener en cuenta al momento de dar la información a los trabajadores. ¿Cómo es que se las puedo brindar para cumplir con este punto? En la política, y ahorita lo mencionaba respondiendo en la pregunta, pero aquí aterrizado a la presentación, hay que definir la designación de responsables, los lineamientos que se van a seguir, recordando ponerlos en verbo infinitivo, y que realmente la empresa los va a aplicar, tanto lineamientos para prevención y control de factores de riesgo psicosociales. ¿Qué elementos, herramientas o sistemas o personal tenemos para poder cumplir la política? Si tenemos algún departamento de seguridad, de calidad o personal de recursos humanos o algún comité, hay que mencionarlo ahí. También la parte de firmas, hay que colocar quién es el que va a hacer que esa política tenga valor y que se cumpla, y también quién va a ser lo que la va a inspeccionar. Y al último de la política, tener un listado de los trabajadores que me firmen de que leyeron la política y que están informados. Algo importante también que puede funcionar y que hay que agregar son las definiciones de algunas palabras clave, como centro de trabajo, que es un factor de riesgo psicosocial, que es una norma oficial mexicana, o la parte también de aclarar qué es carga cognitiva, carga mental, desde la definición a los factores de riesgo psicosociales que menciona la propia norma, para quien lea la política conozca cuál es el alcance de la misma. Hay que establecer también las acciones de prevención de los factores. Esto se va a hacer principalmente también con verbos infinitivos, y hay que plasmar lo que son los mecanismos de quejas y denuncias. Ahí, cuando pongamos qué elementos tiene la empresa para hacer cumplir la política, va a ser muy importante que cada empresa, y esto es obligación, tengan su mecanismo de quejas y denuncias. Si ustedes no tienen este mecanismo de cómo comunicarse el trabajador a la empresa en quejas y denuncia, hay un protocolo que arrojó Secretaría de Trabajo y Previsión Social donde dice de inicio a fin cómo establecerte un protocolo
de prevención y de mecanismos de quejas y denuncias por tema de discriminación y violencia laboral. La idea es prevenir precisamente ese tipo de situaciones. Ese protocolo lo emitió en marzo del 2020, es decir, este año, y se puede descargar. Ahí viene precisamente de inicio a fin qué es lo que necesitamos que haga cada persona, digamos, el diagrama de flujo, los formatos y cómo es que se puede establecer este tipo de protocolo. Nos da todas las pautas e incluso hasta los elementos que necesito para realizar una queja, una denuncia, y cómo es que se le da seguimiento precisamente a los mismos puntos que vienen a surgir. Hay que poner también la parte de la capacitación, cada cuándo se está dando capacitaciones y qué capacitaciones son las que se van a estar brindando como parte del protocolo de mecanismos de prevención y de control. En la parte de comunicar y aplicar cuestionarios, algo importante a tener en cuenta aquí es informarle a los trabajadores antes de aplicar los cuestionarios que la propia empresa va a llevar a cabo precisamente la implementación de la norma 035. Hay que comunicarle el objetivo de la norma para que ellos entiendan que no es una inspección hacia ellos, sino hacia las condiciones laborales, por lo cual necesitamos que sean sinceros y honestos al momento de responder, que no se trata de evaluar si son personas que tienen alto rendimiento o bajo rendimiento, o saber si están estresados o no, o identificar si tienen algún trauma. Realmente eso no mide la norma, eso lo hace un psicométrico y se necesitan instrumentos especializados. Por ello, precisamente si alguien califica que requiere atención, se canaliza con un experto y la norma no viene a cubrir esa necesidad, sino más bien a detectar esas condiciones laborales. El documento, cuando se lo hagan llegar a la persona o si es un link para responder un cuestionario, hay que recordarle precisamente cuál es el objetivo de la norma, qué requerimos de la persona y hacerle ver precisamente qué es lo que va a seguir después de ese cuestionario, porque no es solo llegar, aplicarle el cuestionario y ya yo me quedo con toda la información, sino que también explicarles que al final va a haber un punto en el proceso donde a ellos se les va a comunicar los resultados precisamente de todo lo que se está haciendo de la norma 035. Agradecerle su participación siempre, porque con ellos, con todas las personas, los trabajadores, nos va a ayudar a obtener la información que necesita la empresa para poder mejorar sus condiciones laborales y disminuir los factores de riesgo psicosociales. Hay que preparar elementos necesarios antes de aplicar los cuestionarios y estos elementos pueden ser en dos vertientes. Uno, tener el espacio adecuado para aplicar los cuestionarios, teniendo las computadoras, si va a ser en línea, teniendo el celular, la aplicación, para que todos puedan conectarse y realizar los cuestionarios de manera puntual. Algo también a tener en cuenta es, una vez aplicados los cuestionarios, se tienen que aplicar todos los que le corresponden. Es decir, no puedo aplicar por partes, no puedo aplicar guía 1 un día y a una semana después guía 3 y otra semana después el formato de datos generales. No, sino que todos en conjunto tienen que hacerse al mismo tiempo, es decir, en el momento que yo esté aplicando cuestionarios, tiene que responder todos los cuestionarios que necesita hacer y el formato que yo le voy a entregar. Ya que me los entregue, tengo que verificar que los haya respondido de forma adecuada, porque si hay algo que me haya omitido o que una pregunta no la haya respondido, hay que hacer que nos la responda porque es su obligación responder. Si alguien llegase a pasar que no quiera hacer la contestación de cuestionarios, hay que recordarle sus obligaciones que vienen precisamente en la Ley Federal de Trabajo y también en la propia norma 035, menciona ahí la obligación de que el trabajador tiene que participar precisamente en la identificación de factores de riesgo psicosociales, esto es responder el cuestionario. Si por algo aún así, aunque le recordemos sus obligaciones, no lo quiere hacer, hay que documentar en una hoja que haga un escrito libre esta persona con 2 testigos de por qué no quiere responder el cuestionario. Esto es como evidencia que nos protege como patrones y empresarios para evitar una posible sanción al futuro. Al momento de calificar y obtener resultados, hay que tener toda la información precisamente como lo mencionaba el ingeniero Carlos, en la parte que esté concentrada la información, porque es algo que nos va a pedir el inspector. Esto es
tener en cuenta a quién le apliqué los cuestionarios, cuáles fueron los parámetros tomados para evaluar los cuestionarios y los resultados de los cuestionarios. Puedes tenerlos tanto en físico y digital para fines de la inspección. Si lo tenemos digital, también hay que recordar guardar una copia física para cuando llegue el inspector y nos lo pida, podemos entregárselo de manera inmediata. El reporte de resultados y metodología es un reporte que nos pide la propia norma. En el punto del capítulo número 7 nos pide precisamente tener un documento que tiene los siguientes elementos. Tenemos que poner el dato del centro de trabajo, que es el nombre, razón social, el domicilio donde se ubica este centro de trabajo y las actividades principales que se desarrolla. Tenemos que tener la parte del método utilizado, según el punto 7.4, que es qué fue lo que hiciste y cómo aplicaste los cuestionarios y qué tipo de cuestionarios aplicaste. Si aplicaste los que vienen en la norma o aplicaste tú unos independientes de acuerdo a las condicionantes que establece la norma, y si los hiciste en físico o en digital, cómo fue que los aplicaste. Hay que definir todo ese método para que el inspector lo pueda validar. Los resultados obtenidos también hay que anotarlos en ese reporte, plasmar de todas las personas que le aplicaste los cuestionarios en el centro de trabajo, poner cuántas calificaron, en qué nivel de riesgo y saber qué acciones son las que calificó que te tiene que hacer a cada persona de acuerdo al riesgo que fue detectado. Y poner lo que son sus conclusiones, en específico sería poner que el centro de trabajo ubicado en el domicilio, ya ponen el domicilio, tiene un total de, por decir así, 30 trabajadores, de los cuales se aplicó el cuestionario mediante formato electrónico en el periodo de noviembre y con fines de confidencialidad resultaron 3 personas con calificación muy alta, los cuales fueron canalizados a atención médica clínica y el resto del personal, se pone el número, no requieren de mayor atención, más sin embargo se trabajará con ellos en el tema de seguimiento al cumplimiento de política de factores de riesgo psicosociales. Esa sería como una conclusión muy general, pero es la forma en la que tendrían que ir precisamente especificando el centro de trabajo, cuántas personas fueron evaluadas, los resultados y si se canalizaron personas, atención médica clínica y cuántas fueron. Y por último, en ese documento van a venir las recomendaciones y las acciones de acuerdo al tablero precisamente que te pone por color de acuerdo al nivel de riesgo expuesto que la norma nos ofrece, que es saber qué tipo de acciones voy a aplicar. Tengo que poner ahí qué acciones son las que les van a corresponder de acuerdo a lo que hayan calificado los trabajadores. Y al último, los datos del responsable de quien hizo la evaluación psicológica. Es decir, si ustedes ya canalizaron el personal,